8 kilómetros, 7 horas de recorrido mientras seguimos con las imágenes allí en la Academia Militar del ingreso del féretro, dónde va a ser colocado y seguramente habrán palabras. Continuamos con la tarde de NTN 24 porque vale la pena analizar, por ejemplo, por qué llega Hugo Chávez, por qué se afianza en el poder en Venezuela, por qué el pueblo le da esa apertura. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de conversar con varios personajes de la vida política y social venezolana, buscando respuestas a estas interrogantes. Margarita López Maya, historiadora, profesora y analista política venezolana, explica las razones que llevan a Hugo Chávez Frías al poder. En el momento en que irrumpe el liderazgo del presidente Chávez y de su movimiento bolivariano, Venezuela venía de estar sufriendo casi 2 décadas de decadencia y de desorientación. Venezuela comenzó a entrar en un proceso de agotamiento del modelo modernizador a inicios de los años 80, y sus élites políticas que habían abanderado ese proyecto de modernización perdieron la brújula. El presidente Chávez logró liderar un movimiento a finales del siglo XX que tenía una propuesta política alternativa, acompañada con una nueva élite política, ¿no? Y esa es la importancia que va a tener en la historia de Venezuela, creo yo. Si algo se ha criticado a lo largo de los años de la gestión del presidente Hugo Chávez Frías es su forma, o ha sido, o fue su forma de manejar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogado, defensora de los derechos humanos, habla precisamente de los errores que a su juicio cometió el presidente Hugo Chávez Frías. Los errores de Chávez en la Fuerza Armada Nacional han sido muchos. Yo diría que el más grave error, el que jamás va a tener perdón, va a ser el de la permisividad de la injerencia cubana en la planificación de las operaciones militares, en la humillación que significa para un militar tener que subordinarse, tener que ser obediente y disciplinado frente a un oficial extranjero. Yo creo que eso, en términos de la simbología militar, es lo más grave que puede haber ocurrido. Chávez deja un país dividido, un país que ha generado probablemente como nunca en su historia la mayor diáspora de venezolanos en el exterior que están huyendo por muy diversos motivos: la discriminación política, la inseguridad, lo cual recuperar será harto difícil. Chávez deja tras de sí un proceso devastador de desinstitucionalización del Estado, al haber cooptado, ejercido el control en el resto de los poderes públicos del modo en el que lo está haciendo, tan feroz, tan humillante, está dejando un país desinstitucionalizado. Pero yo creo que el elemento más demoledor del legado de Chávez va a ser el de la violencia estructural que deja sembrado en los venezolanos. Ese discurso de odio estimulado desde el oficialismo no ha tenido precedentes en la historia de Venezuela, y ojalá los venezolanos podamos rápidamente avanzar en un proceso de reconciliación que encuentre vasos comunicantes que permitan dar el salto a una Venezuela del siglo XXI que deje atrás esta profunda zanja entre venezolanos. Mientras seguimos en vivo y directo la transmisión de la llegada del féretro con los restos del presidente Hugo Chávez Frías a la Academia Militar en Caracas, capital de Venezuela, continuamos en este análisis importante cuando se cierra un ciclo para los venezolanos. También consultamos a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien nos dijo cuál fue a su juicio el mayor desacierto del presidente Hugo Chávez. No haber hecho un esfuerzo para que el momento en que obtiene ingresos como no se conocen
en la historia de Venezuela del siglo XIX y del siglo XX y no los conoce otro país de la región. Sumas que superan a los 999.999 millones de dólares y que se hayan agotado sin que haya quedado una sola obra de bien social y colectivo permanente. Y que al final de la jornada lo que haya hecho es, con el lenguaje revolucionario, dividir al país. Ciertamente allí queda un daño que le costará a Venezuela superarlo con un gran esfuerzo y con un gran espíritu de tolerancia. Espero yo, quizás inspirado el país en sus viejas tareas libertarias que en cierta forma nos dan una suerte de sentido muy fino acerca de lo que son los proventos de la concordia, de la serenidad, de la posibilidad de la convivencia democrática. Vladimir Villegas, periodista, ex vicecanciller del gobierno del presidente Chávez, hoy en la oposición y hermano, por cierto, del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, nos dice, ¿qué dejan estos años de mandato del presidente Hugo Chávez Frías al pueblo venezolano? Bueno, mira, yo pienso que al final de las cuentas, el proyecto personal del presidente Chávez era el poder por sí mismo. Le sirvió la idea del socialismo del siglo XXI en alguna ocasión, en estos últimos tiempos. Le sirvió en su momento también la tercera vía. Y le sirvió, por supuesto, también el apego al discurso militarista. Son elementos que le han permitido a él, pues, cabalgar y consolidar su poder. Pienso que a la larga también se va a demostrar que el presidente Chávez, dentro de su discurso ideológico, terminó siendo un gran pragmático que, bueno, todo lo hizo por la conservación del poder. Al menos esa es mi visión, porque si hubiese realmente una intención transformadora de la manera de hacer política, no tendríamos muchos de los males que fueron heredados de la Cuarta República: el clientelismo, la corrupción, el partidismo, el sectarismo y, bueno, por supuesto, la exclusión de quien piensa distinto, que es una forma, por supuesto, también de sectarismo. Así que yo siento que fundamentalmente se trata, pues, de un hombre que encontró el poder, y así como hay gente que tiene mala bebida, el presidente Chávez creo yo que tiene mal poder. Es decir, Carlos Genatios también fue ministro de los primeros años de gobierno del presidente Chávez, fue ministro de Ciencia y Tecnología. Aseguró que la polarización es quizás la deuda más grande que deja el presidente Hugo Chávez con Venezuela. Venezuela se consigue en una profunda destrucción institucional, en la cual ha sido más bien un caos el resultado de ese deseo de crear un país diferente. Ha sido la separación de los venezolanos en una sociedad profundamente polarizada y conflictuada, con muchas dificultades, para poder llevar adelante un proyecto nacional que unifique y que aproveche el potencial tanto material como humano que tiene este país. Eso es una deuda que queda en la Venezuela actual luego de los años de ejercicio del poder del presidente Chávez. En vivo y directo, con imágenes y sonidos de lo que ocurre en este momento en Caracas, Venezuela. Que lo llevaría a ser comandante del batallón de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, unidad militar con la cual lideraría la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Hablar de Hugo Chávez es hablar de lo que ha sido la evolución de la política latinoamericana en la última década, y también hablar de lo que es la nueva etapa que se está abriendo, en la cual todos los líderes políticos han coincidido en señalar los grandes aportes que ha realizado la integración latinoamericana. Hablar de UNASUR es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la CELAC es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la corriente socialista que recorre los gobiernos progresistas de América Latina es hablar de Hugo Chávez. Es así que Hugo Chávez está presente en toda la realidad. Esta es la transmisión que hace el canal del Estado venezolana de televisión, de la llegada del presidente, de los restos del presidente Hugo Chávez Frías a la Academia Militar. Ahora bien, a cada uno de los personajes con quien tuve la oportunidad de conversar hace unos meses atrás, respuesta
a preguntas que acabo de compartir con ustedes al final de cada una de las conversaciones, les pedí a cada uno de nuestros invitados definir al presidente Hugo Chávez Frías en una frase. Estas fueron sus respuestas. Bueno, es un líder que despertó muchas expectativas y que las ha defraudado. Al final creo que quedará en su epitafio el de haber sido todo un gran engaño. Él es el barrial de la experiencia autoritaria que conoció Venezuela en el ámbito militar y en el ámbito civil y político durante todo el siglo XX. O sea, es el último despojo del siglo XX. O sea, es una antiguaya. No es un hombre de la modernidad, no es un hombre de la posmodernidad. Yo diría que es un autócrata con carisma. Lo definiría principalmente como una persona cuya acción política ha sido sumamente conflictiva.